La Asociación Dominicana de Profesores surge en momentos sociales y políticos de la historia contemporánea del país, donde el arrojo y la prudencia eran tan necesarios como el coraje para responder a los objetivos que motivaron su gestación. Corría el 1970 y República Dominicana vivía los rezagos de la intervención norteamericana y el inicio de los 12 años de Joaquín Balaguer. Era un ambiente de represión y contrarrevolucionario, salpicado por la sangre de las primeras víctimas del gobierno. En términos educativos, un decreto cerró las escuelas y universidades, que se habían convertido en el foco de resistencia y denuncia. La ADP es el resultado entonces de las reacciones de maestros y maestras de centros públicos, privados y universidades a esa realidad social y al deterioro de la calidad de la educación, además de un profesorado con ideas de izquierda y una conciencia social energizada por los hechos del momento. Fueron ellos actores destacados de las luchas contra los remanentes del trujillismo y de las demandas por el respeto a los derechos humanos y contra la represión de la época. En el año 70, en el 71, la lucha, hay que decirlo, fue más social y política que propiamente sindical. Y eso es hermoso reconocerlo, porque un magisterio que ganaba sueldos de miseria, que eran calificados por el presidente Balaguer como analfabetas y aves de paso, eso nos decía en sus discursos. ¿Para qué aumentarnos el sueldo? ¿Para qué considerarnos? Bueno, yo creo que nos redujo a una especie de semi-humanos por la forma en que nos calificaban, que no merecíamos sino esa piltrafa de sueldo y nada de servicios sociales, ni de asistencia ni seguridad social. Su fundación fue la prueba de fuego. Llegar el 13 de abril de 1970 al Teatro Agua y Luz supuso el desfile en medio de militares armados. En esa primera directiva estuvieron Celio Guerrero, Ana Victoria Torres en representación de los colegios del noroeste, Milagros Pineda de los colegios privados no católicos, Héctor Jiménez, Enrique de León, Flavio Tatis y Antonio Locual. El primer triunfo del gremio fue el decreto 4959, que reabrió los centros educativos. La ADP fue un movimiento tan fuerte, porque a pesar de esa desconfianza de los maestros fuimos avanzando. Este primer comité gestor, más que directiva, se trazó como metas la creación del escalafón magisterial, la evaluación de desempeño, la meritocracia y aumento del presupuesto para el sector. Los educadores, como ya lo habíamos hecho años anteriores, fuimos un sector muy sensible a las demandas democráticas y a los derechos democráticos. Dada la coyuntura político-social que se vivía, las primeras luchas no fueron del todo reivindicativas. Los docentes generaron una corriente de solidaridad que los vinculó a todos los niveles. En el proceso algunos murieron, como Eladio Peña de la Rosa. Pues el principal reto que tuvimos los educadores, como todo el pueblo, fue luchar contra esa dictadura, porque el gobierno del doctor Balaguer fue una dictadura, y una dictadura férrea, con visos constitucionalistas, con cierta ilustración, pero fue una dictadura. Y uno de los sectores que más combatió esa dictadura fuimos los educadores. Fue los trabajadores docentes, los trabajadores de la educación, aliados muy estrechamente de nuestros propios alumnos y alumnas. Desde sus inicios, la ADP reclamó la democratización de la educación, estabilidad en el empleo, mejores condiciones laborales y participación en los organismos de decisión del sistema educativo nacional. Pasadas las gestiones de Ibelice Prats y Enrique de León,
Entre 1970 al 75, llega a la dirección del gremio Conrado Matías, por 2 periodos consecutivos. En 1975, luego de un proceso de 5 años del surgimiento del ADP, nos encontramos con un momento que la caracterizaba por la indefinición general de lineamientos y estrategias, una situación nacional de mucha represión fruto de la posguerra y de los 12 años, y una ausencia de recursos logísticos y materiales para realizar el trabajo. En esta gestión se realiza el primer congreso de la entidad. Cambian las denominaciones de filiales a seccionales en todo el territorio nacional, y las demandas salariales logran que los maestros y maestras nocturnos y rurales ganen igual que los diurnos y urbanos. En 1976, tras un mes de huelga, el gobierno del presidente Balaguer eleva a 178 pesos mensuales el salario de los y las educadores y educadoras. A partir de ahí ya le dimos un carácter más de clase, más definido en cuanto a los intereses de los profesores en su programa de lucha. A Matías le sustituye Rafael Santos por 2 periodos. Fogoso, curtido en el gremialismo y conocedor de los problemas del sector, desarrolló una estrategia de política de frentes, donde vinculaba por sus intereses a los sectores nacionales con el gremio. En el periodo que me tocó presidir la asociación, coincidió con un momento de intentos de las autoridades educativas de destruir al gremio magisterial. Su lucha fue por aumento del presupuesto de la cartera y aumento salarial, con mediaciones políticas incluidas. Son históricas las marchas de miles de maestros y maestras y las concentraciones, acciones con resultados positivos. Para el periodo 1982-84, fue electo el profesor Celio Guerrero. Esta gestión realiza el segundo congreso y logra los descuentos por nómina, pero las acciones oficiales no cambian respecto a las demandas del gremio. Las respuestas no se hicieron esperar y las luchas tampoco cesaron. En ese momento teníamos lucha salarial, la conquista por un seguro médico, el establecimiento del seguro médico que conseguimos en ese mismo periodo, pero que arrastrábamos desde antes esa conquista. Teníamos la demanda del establecimiento del desayuno escolar para los niños. Habíamos establecido las sociedades de padres y amigos de las escuelas. Arranca la década del 90 con Sigfredo Cabral hasta 1995, en la primera ocasión electo en un congreso y la segunda en un proceso abierto. En 1990-95 ciertamente era el principal reto que tenemos, era la demanda de un mayor presupuesto para la educación del país. En segundo lugar, el respeto a la ley que persistía. Apegado a la rendición de cuentas, planes y estructuras de trabajo, dirigió una huelga de 3 meses por la seguridad social para los maestros y maestras como tema central. A este equipo tocó enfrentar de nuevo a Balaguer, y como si la historia fuera circular, con hechos similares. De esta gestión salió el Plan Decenal de Educación, parte integral de la Ley General de Educación 6697, que creó el Instituto de Bienestar Magisterial. Un mayor presupuesto para educación. Reclamábamos seguridad, atenciones médicas para los maestros y reclamábamos aumento de salario para los profesores. Melanio Paredes toma la dirección del gremio en 1995.
Durante mi periodo 95-96 se continuó con el proceso de profesionalización del gremio. Una gran cantidad de educadores pudieron adquirir su título de licenciado, incluso de maestría en educación. Pudimos preparar el más importante aumento de salario que ha recibido el magisterio en los últimos 50 años. Solo un año después de gestión, renuncia para cumplir asignaciones en la administración pública tras el triunfo de su partido. Como lo establecen los estatutos, asume entonces Hilario Jaques. Al irse al gobierno y yo quedar siendo el secretario de organización, entonces los estatutos dan mandato de que el secretario de organización sustituye al secretario general en ese entonces. Ciertamente el periodo en que nosotros asumimos la Asociación Dominicana de Profesores fue un periodo de mucha actividad reivindicativa. Yo tengo la satisfacción de ver dirigido el comité ejecutivo del ADP que mayor reivindicación económica porcentualmente hablando con relación al salario ha obtenido la ADP. Se refiere a la lucha por el aumento salarial en el primer gobierno de Leonel Fernández. Esta gestión realizó el Congreso, donde se cambia la denominación de secretario general a presidente. Se instituyen las direcciones provinciales por los burós. Se amplía el Comité Ejecutivo Nacional de 19 a 21 miembros y se crean las Secretarías de Asuntos Universitarios y de Estadísticas. Yo pienso que la Asociación Dominicana de Profesores y los dirigentes de la Asociación Dominicana de Profesores en cada uno de los comités ejecutivos que han sucedido en este gremio han dado su fruto. Uno de los periodos más intensos del gremio lo encabezó Olimpia González, de 1997 al 2001. Para que este compás de espera permita el espacio de negociación y se obtengan los frutos que espera el Magisterio Nacional. Con esto queremos decir que todos los llamados que se han venido realizando deben esperar al encuentro que vamos a realizar en el Palacio Nacional con el señor Presidente de la República. Tras ella asume Eduardo Cuello, electo de manera simultánea por el Comité Ejecutivo Nacional y las directivas nacionales, y con un llamado a realizar cambios internos. Nos empleamos a fondo para tratar de que se produjeran a lo interno de nuestro sindicato cambios y reformas que favorezcan a la institución como tal. Llegamos en circunstancias no muy halagüeñas. Se refiere al escándalo por el desfalco de 25 millones de pesos en el gremio, del que se acusó a su antecesora. Este hecho provocó una seria crisis interna en la ADP y el cuestionamiento externo hacia la organización. Esta directiva fue parte de la elaboración de la Ley de Seguridad Social 8701. Se esforzó en dar a conocer sus estatutos, la Ley Orgánica 6697 y el Estatuto del Docente. Logramos actualizar casi a la totalidad de los miembros del Comité Ejecutivo, como también a los dirigentes municipales y provinciales. Lo actualizamos, lo instruimos, lo capacitamos, de manera tal que pudieran manejarse, entender, interpretar y aplicar lo que es la importancia que tiene esa ley. En diciembre de 2006 fue electa María Teresa Cabrera. La dignificación de la labor docente. Este es un
una bandera permanente e indeclinable, no solo porque estamos comprometidos con la conquista de mejores condiciones de vida y de trabajo para los maestros y las maestras, sino porque además estamos plenamente convencidos que hacer atractiva la profesión docente es un imperativo para hacer corresponder en términos cualitativos los resultados de la educación a los niveles demandados por la sociedad. Hacer atractiva la profesión docente supone crear condiciones de trabajo adecuadas, garantizar salarios que aseguren una vida con dignidad a los y las docentes, acceso a servicios de salud con amplia cobertura y elevada calidad, adecuado acompañamiento a los docentes en los procesos educativos y el derecho a seguir viviendo como un ser humano después de su retiro. 37 años de ejercicio gremial es mucho tiempo para cualquier organización. Para la Asociación Dominicana de Profesores, es el impulso para continuar sus pasos hacia la materialización de una educación de calidad para todos, condiciones dignas de docencia y presupuesto acorde con las necesidades de desarrollo del país. Enfrentarnos a todas las manifestaciones del neoliberalismo en educación, que son, sobre todo, ligadas a todo lo que significa privatización de la educación, que tiene muchas manifestaciones. Declinamiento de la educación pública, que es un deber de los maestros de ADP. Los trabajadores de la educación seguimos con el mismo compromiso de seguir profundizando la democracia dominicana y defendiendo los intereses de todos los trabajadores. Eso sigue vigente. Y ahora, en términos de la educación, los maestros debemos seguir profundizando la reforma de la educación. Ese criterio de clase hay que mantenerlo por encima de todas las transformaciones que pueda sufrir la República y a nivel mundial, porque esas transformaciones no le pueden quitar el carácter de defensora de los intereses del magisterio dominicano y también el apego a defender una educación como en el origen ha sido, una educación de clase, una educación democrática, una educación moderna, actualizada, científica, que esté al servicio del pueblo. Los grandes desafíos que tiene hoy la Asociación Dominicana de Profesores, a mi juicio, es, primero, persistir como sindicato responsable de la defensa de los intereses de los profesionales de la educación. Yo creo que la ADP debe de hacer un esfuerzo por atraer a su seno a los profesores del sector privado. Hoy hay más de 40.000 profesores en el sector privado, público, primario y secundario, que no tienen ninguna protección sindical. Y que fue donde comenzó la ADP. La ADP empezó con profesores del colegio privado y con profesores del colegio católicos. La ADP tiene que volver a ese sector. Igualmente, yo creo que la Asociación Dominicana de Profesores tiene que profundizar en sus compromisos con la calidad de la educación, la lucha por una educación de calidad y excelencia para todos y todas los dominicanos. La escuela tiene un papel que le ha designado el Estado de ser la transmisora del conocimiento. No le podemos dejar a la escuela todo el papel de la educación. El papel de la educación es un papel de la sociedad, es un papel del Estado. Por eso es que hay que fortalecer las asociaciones de padres y amigos de las escuelas para llevar la escuela a la familia. Nosotros necesitamos que la ADP se dedique a la investigación. Aquí hay la dirigencia nuestra, es una dirigencia de mucha gente capaces, pero no están participando de procesos de investigación programada desde la ADP. En este momento lo importante es que el magisterio siga trabajando frente a la sociedad y frente al Estado en una posición de dignidad, que siga actualizándose, porque hoy día no podemos contentarnos con que tuvimos una formación hace 10, 5 o 15 años, sino que hay que actualizarse permanentemente, porque la educación es un proceso que se da a lo largo de toda la vida. El mayor fruto
de cada uno de nuestros dirigentes en cada uno de los momentos históricos que le ha tocado dirigir ha sido la ADP misma. Que el gremio, además de luchar por las reivindicaciones propias de la clase magisterial, además de luchar por las reivindicaciones propias de la educación dominicana, también hay que inmersarse, hay que conectarse, hay que entender que el papel del sindicato va más allá y es tratar de ser cónsono con los problemas que afectan a la sociedad dominicana en sentido general. Sin estudio no hay nada, no hay nada, no hay nada. Oye, lo bien que no hay nada. Sin estudio no hay nada, no hay nada, no hay nada. Stack, yeah. Sin estudio no hay nada, no hay nada, no hay nada. Infinito. Sin estudio no hay nada, no hay nada, no hay nada. Llévense de lo que digo. Sin estudio no hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada. Jamendo.com